Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque también soy yo un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va; al otro: ven y viene; y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Un hombre anónimo. Solo sabemos que era un centurión, que tenía gran afecto por el pueblo judío. Les había ayudado a construir una sinagoga. Y siendo pagano, curiosamente era bien visto por los judíos, especialmente por los ancianos de la sinagoga. Y todo esto mueve a que aquellos que seguían tras de Jesús y lo estaban quizás observando, vienen a interceder por él. Y Jesús, que tiene un corazón abierto, que es lo que a las primeras comunidades les cuesta aceptar, venidos los integrantes del judaísmo, que la salvación sea también para los paganos. Lucas nos muestra cómo Jesús va a la casa del pagano. Pero quizás el centurión, conocedor de las costumbres judías, saben que si Jesús entra se va a contaminar, y todo aquello de los preceptos religiosos judíos. Por eso el centurión, cuando sabe que Jesús está cerca de su casa, ni él mismo va, solamente manda ese mensaje. Y ese mensaje lo manda conociendo el poder de la autoridad y de la palabra de la autoridad. Ese anónimo nos da una lección muy grande. Y está la lección que nos da que la Iglesia conserva sus palabras en la liturgia minutos antes de la comunión. El poder de la palabra del que manda realiza lo que ordena. ¿Cómo no el poder de la palabra de Jesús, que tenía autoridad y poder, podría realizar lo que él estaba pidiendo? Se descubre también el gran afecto de este hombre, el gran amor por sus siervos, por sus soldados. Son de esas personas anónimas en la historia que pasan haciendo el bien sin ninguna clasificación religiosa. Son de esos cristianos que sin el bautismo y sin la práctica religiosa obran mejor que los bautizados y le creen más a Dios que nosotros mismos, los que vivimos militando de tiempo completo en las filas de la Iglesia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Creámosle a la palabra del Señor, como le creyó el centurión. Superó la fe de todo Israel, porque creyó en el poder de la palabra y que lo que la palabra dice se cumple. Su siervo quedó sano. Hoy también nosotros necesitamos no solo la sanación nuestra, sino también la de nuestros semejantes. Hoy necesitamos cicatrizar muchas heridas. Aún hay heridas que están sangrando y están haciendo mucho daño. Hoy todavía hay mucha gente resentida y necesitamos una palabra de poder de parte de Jesús. Pidámosle con la oración del centurión: Señor, no soy digno. Reconoció sus pecados. De que entres en mi casa, que vengas a vivir en mí. Tan solo de una palabra, y mi siervo quedará sano. Con una palabra de Jesús, nuestra vida puede cambiar. Con la palabra de Jesús, nuestra vida se transforma. Creámosle a la palabra del Señor. ¿Para qué lees la Escritura? ¿Para qué participas de la celebración de la Eucaristía y escuchas la palabra de Dios? ¿No le vas a creer a la palabra? Hermanos, creámosle hoy a la palabra del Señor, que viene a sanar nuestras dolencias, tanto del cuerpo como del alma. Abrámonos a esa palabra y creámosle como el centurión que nos dio el ejemplo. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz semana en el Señor.